Muy bien, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por darse la oportunidad de estar presentes nuevamente en nuestro podcast PNL y Principios para tu Éxito y también en nuestro canal de YouTube Principios para tu Éxito con Fabián Tejada. Así que si todavía no siguen nuestro canal de YouTube, pueden ir y seguirnos ahí y también escucharnos como lo están haciendo ahora en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y gracias por hacer que este podcast sea el podcast número 1 de PNL en habla hispana. En esta oportunidad vamos a trabajar el capítulo 2, en realidad la parte 2 del libro de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Así que vamos a trabajar directamente sobre lo siguiente. Ya tuvimos una primera oportunidad para trabajar la primera parte de este libro, en donde les expliqué un poco cuál va a ser o cuál es digamos, el mensaje que hay detrás de todas las palabras de Jordan Peterson en esta primera edición de su libro. ¿De acuerdo? Les explicaba también en el capítulo anterior, en el podcast, que Jordan Peterson nos da un mensaje no necesariamente con la idea de tener éxito y alcanzar tus objetivos y ganar más dinero, sino que este libro está basado más a enseñarte a vivir, ¿no? Por eso, obviamente, el nombre, 12 reglas para vivir, y para que te enseñe a vivir también en muchas de estas, digamos, capítulos y muchas de estas, digamos, ejemplos, metáforas, acotaciones de diferentes autores o análisis propios de Jordan Peterson, también nos da cuál es el significado de propósito, cuál es el significado de la vida, porque es importante encontrar un significado, un propósito para la vida. Así que importantísimo lo que ustedes pueden encontrar en este libro. Ya saben, este libro es un bestseller. Muchas personas, una de las personas de las que más se habla hoy en el mundo es Jordan Peterson, así es que por eso vamos a desarrollarlo, ¿de acuerdo? En la parte 1 hablamos un poco de cómo Jordan Peterson se enfoca directamente en el orden y el caos, ¿no? Cómo el orden y el caos es necesario, es parte de las leyes universales, ¿no? Sé que a muchas personas no nos gusta el caos, no nos gusta el cambio, no nos gusta lo inesperado, pero también tenemos que entender de que el caos es el principio de algo bueno, es el principio de construcción. Si tú quieres construir algo, tiene que haber destrucción primero, ¿no? Habíamos explicado de diferentes formas, utilizando algunas metáforas, y también hablamos del orden, ¿no? El orden, de alguna u otra forma, todos buscamos tener orden en nuestra vida. Es cuando una persona como que en PNL viene, necesito seguridad, necesito certeza, y buscan estados o emociones de certeza, seguridad. Están buscando más orden en su vida. Quizás están teniendo algunos problemas o caos, y es por eso que buscan eso, ¿no? Pero cuando hay mucho orden, también eso se puede convertir en una tiranía, en una rutina que va a llevar a la persona que siente emociones negativas, porque ustedes saben que cuando una persona no está creciendo, está haciendo siempre lo mismo, está haciendo siempre lo predecible, entonces también eso produce depresión, ansiedad, porque el cerebro, la neurología de la persona no produce bioquímicos como la dopamina o la serotonina, como lo explicamos en la parte 1, ¿no? Entonces, el orden y el caos son leyes universales, ambas tienen el propósito de construcción, es algo que siempre va a estar presente en nosotros, pero tenemos que entender de que no solo el orden es bueno y no solo el caos es malo, porque muchas personas dicen, el orden es lo bueno, el caos es lo malo. No necesariamente, los dos tienen sus dos caras de la moneda, y eso es lo que vamos a ver en estos capítulos también del libro, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar con la regla 1. La regla 1 nos dice, enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Les voy a explicar qué hice un poco digamos, un resumen, o les voy a adelantar lo que refiere la regla 1. Esa es una de las reglas que más me gusta, por cierto, ¿de acuerdo? Porque si bien es cierto, vamos a hablar de las langostas y su territorio, que es uno de las, digamos, algo que lo hizo muy famoso a nivel mundial a Jordan Peterson, es que incluso sacaron muchos diseños, polos, con respecto a las langostas, ¿no? Porque las langostas tienen mucha relación, aunque no lo creas, al ser humano y la neurología de cómo el ser humano se comporta. Entonces, tomemos que las langostas son una metáfora de cómo nosotros somos también, ¿de acuerdo? No necesariamente, o sea, él utiliza la metáfora de la langosta. Ya sabemos que cuando hablamos de metáforas, como hacemos en hipnosis ericksoniana en PNL, digamos que hablamos de alguien más o de algo más, pero si esto va a tener relación con nosotros, de pronto le agarramos significado.
Lo mismo sucede ahora. Las langostas, o lo que les voy a contar ahora, no es simplemente una metáfora, sino es que muestra también cómo el ser humano se comporta. Eso quiero que ustedes entiendan muy bien, ¿de acuerdo? Porque algunos van a decir, ¿pero qué tienen que ver las langostas en un libro para vivir? ¿Qué tienen que ver las langostas con propósito? Bueno, más de lo que crees que se ve, ¿de acuerdo? Así que empecemos a ver las langostas como si fuéramos nosotros o seamos seres humanos. ¿Listo? Entonces, nos dice así. Las langostas y el territorio. Si eres como casi todo el mundo, seguro que no sueles pensar en las langostas, al menos que estés comiendo una. Sin embargo, en estos interesantes y deliciosos crustáceos merecen toda nuestra atención. Sus sistemas nerviosos resultan comparativamente simples, con neuronas, las células mágicas del cerebro, grandes y fácilmente observables. Es por eso que la ciencia ha conseguido trazar con gran exactitud el mapa de sus circuitos neuronales, lo que ha servido para comprender la estructura y la función del cerebro y el comportamiento de animales más complejos, incluido el ser humano, justo lo que les decía. En efecto, las langostas tienen mucho más en común contigo de lo que piensas, sobre todo cuando te enfadas y tu cara está toda roja como una de ellas al cocinar, ¿no? Las langostas viven en el fondo marino. Necesitan contar con una base propia, un espacio en el que cazan sus presas y rastrean cualquier resto comestible que haya podido caer como consecuencia del continuo frenesí de masacres que tiene lugar más arriba. Quieren un lugar o un sitio seguro donde la caza y la cosecha sean buenas, un hogar, ¿no? Igual que el ser humano. Esto puede suponer un problema, ya que hay muchas langostas. ¿Qué pasa si dos de ellas ocupan el mismo tiempo el mismo territorio en lo más profundo del océano y las dos quieren vivir exactamente allí? ¿Qué pasa si hay cientos de langostas que quieren establecerse y crear una familia precisamente en la misma parcela abarrotada de arena y desechos? ¿No? Y esa es la forma en cómo inicia la metáfora. Lo que tenemos que entender es de que es lo mismo que sucede con el ser humano, ¿no? Siempre va a haber instintivamente esas ganas de ganar territorio, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo y vamos a ver hacia dónde nos lleva el autor, ¿no? Ahora, dentro del conflicto y el territorio, una langosta necesita contar con un escondite seguro para descansar, lejos de los depredadores y las fuerzas de la naturaleza. Por añadidura, las langostas mudan de caparazón cuando crecen, lo que significa que durante determinados periodos de tiempo son blandas y vulnerables. Una madriguera debajo de una roca es un buen lugar para una langosta, sobre todo si alrededor se encuentran conchas y otros detritus que pueden arrastrarse para cubrir la entrada una vez que el crustáceo se ha puesto cómodo en el interior. Esto es bien importante porque incluso hay mucha simbología, digamos, relacionada a las langostas, ¿no? Las langostas tienen algunos periodos en donde tienen que migrar de caparazón, por así decirlo, y en ese momento son mucho más vulnerables, entonces buscan esconderse hasta que les crezca un nuevo caparazón, ¿no? Lo mismo que sucede cuando un ser humano se siente quizás vulnerable, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando una persona o un humano se siente vulnerable? Lo primero que hace es esconderse y protegerse, ¿no? Se esconde en su casa, se esconde en su cuarto. Entonces vamos entendiendo un poco la relación, aunque hay un punto más profundo del por qué Jordan Peterson utiliza la metáfora de las langostas. Tras perder una batalla, independientemente de lo agresivo que haya sido el combate, la langosta se muestra incapaz de volver a luchar, incluso contra otra a la que haya derrotado en una ocasión anterior. Una combatiente vencida pierde la confianza, en ocasiones durante días, pero a veces la derrota tiene consecuencias todavía más graves. Si una langosta dominante pierde el combate de forma lacerante, su cerebro básicamente se disuelve y acto seguido se desarrolla otro nuevo, un cerebro de individuo subordinado, más apropiado para la posición inferior que ahora ocupa. En efecto, su cerebro original no es suficientemente complejo para gestionar la transformación de monarca en último mono sin desintegrarse por completo y volver a desarrollarse. Cualquiera que haya sentido una dolorosa transformación tras sufrir un duro revés amoroso o profesional puede sentirse hasta cierto punto identificado con este crustáceo que una vez lo dominaba todo, ¿no? Noten la importancia de esto, ¿no? Muchas veces es lo mismo que le sucede a la langosta cuando pierde, por ejemplo,
una pelea por territorio. Es lo que hace la langosta, se esconde, automáticamente migra o le crece un nuevo cerebro y en ese nuevo cerebro adopta el pensamiento, vamos a llamarlo así, de derrotados, de subordinado, ¿no? Normalmente es lo mismo que le pasa al ser humano cuando tiene derrotas en la vida, ¿no? Imagínate una persona que de pronto quiebra su negocio y le crece un nuevo pensamiento que dice: no sirvo para los negocios, nunca más voy a hacer negocios, ¿no? O una persona o dos personas que terminan una relación de forma dura, una relación amorosa, y de pronto dicen: ya no voy a amar, me siento derrotado, ya no voy a entregarme a una relación amorosa o las relaciones amorosas, o no sirvo para amar, o no soy digno de que me amen, o no soy lo suficientemente atractivo o atractiva para poder conseguir a la persona que quiero, ¿no? Entonces, inconscientemente nosotros estamos haciendo lo mismo que hacen las langostas. A raíz de una derrota creamos pensamientos o creencias limitantes, ¿no? Y eso creo que nos relaciona a todos en algún punto de nuestra vida, ¿no? Existe una derrota, el cerebro produce ciertos bioquímicos que lo vamos a ver en un rato y de pronto generamos pensamientos o creencias limitantes. Lo que en PNL avanzado le decimos decisiones limitantes, ¿no? La decisión que presidió la creación de la creencia limitante, ¿no? Por ejemplo, una persona o una relación de pareja que de pronto estuvieron mucho tiempo, tuvieron muchos planes y de pronto terminaron la relación por X motivos. Y de pronto la chica dice: nunca más voy a amar a nadie, ¿no? Toma la decisión de nunca más voy a amar a nadie porque el amor es doloroso. O no soy lo suficientemente atractiva para los hombres, ¿no? O necesito conseguirme a alguien que no me haga daño o que me haga sentir cómoda, pero a la vez no es lo que quiero, y empiezan a tomar decisiones que luego se forman en creencias del tipo: todos los hombres son iguales, es mejor estar sola que mal acompañada, y ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, lo mismo que le suceden a las langostas al momento que pierden digamos una pelea por territorio, automáticamente asumen su posición de subordinados o de derrotados, ¿no? Es interesante cómo sucede esto. Ahora vamos a la neuroquímica de la derrota y la victoria, ¿de acuerdo? El cerebro de una langosta derrotada es muy distinto del de una ganadora, ¿no? Lo que refleja en sus correspondientes posturas es la proporción de dos sustancias químicas, la serotonina y la octopamina, lo que determina si la langosta rebosa de confianza o se arrastra desmoralizada. La victoria aumenta la proporción de la primera con respecto a la segunda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una langosta que gana o que es victoriosa tiende a tener más serotonina versus una que pierde la batalla, ¿no? Ahora, una langosta con niveles elevados de serotonina y bajos en octopamina es un marisco petulante y presumido, con poca predisposición a retirarse frente a un desafío. La razón es que la serotonina contribuye a regular la flexión corporal. Una langosta en flexión extiende sus apéndices para parecer grande y peligrosa, como Clint Eastwood en un spaghetti western, ¿no? Cuando se aplica serotonina a una langosta que acaba de perder un duelo, se estira y provoca incluso a quien le ha hecho morder el polvo y pelea más fuerte y durante más tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la serotonina es ese neuroquímico que a las langostas lo que le produce es expandirse. Los animales lo que hacen es, cuando quieren buscar parecer más fuertes, más agresivos para ganar una batalla o ganar el territorio, la serotonina es como ese neuroquímico de expansión, ¿no? Tú lo ves más grande, inflan el pecho, estiran los hombros y de esa forma parecen más grandes frente al otro, digamos, intruso o contrincante, y para generar miedo o terror, ¿no? Ustedes han visto que los animales, cada vez que van a enfrentarse a otro animal, de pronto les crecen los pelos, estiran el pecho y todo, o muchos, como hacen los osos, se paran y expanden todo, ¿no? Entonces, eso es producto de la serotonina. Lo mismo que tú verías en una persona, un ser humano lleno de confianza, ¿cierto? ¿Cómo camina una persona llena de confianza? Camina erguido, con el pecho expandido y la mirada firme, y se le mira enorme, ¿no? Incluso las otras personas dicen: uy, te ves enorme, ¿no? O te veo más grande que yo, ¿no? Entonces, la serotonina tiene el poder de hacer eso, ¿de acuerdo? Y en el caso de estos crustáceos como las langostas, cuando una langosta se estira, parece crecer un poco más, y eso es producto de la serotonina. Ahora, lo interesante de esta parte es de que
Si tú le inyectas serotonina, o sea, externamente le inyectas serotonina a una langosta que ha perdido, de acuerdo a la batalla, o sea, digamos que cuando una langosta pierde la batalla, obviamente genera lo que les dijo, renueva su cerebro y genera digamos, un pensamiento de subordinado, entonces se convierte en subordinado, o sea, es como que acepta que la otra persona es más dominante, o que la otra langosta es más dominante que esa langosta, ¿cierto? Lo mismo sucede en el ser humano. Ahora, ¿qué pasa si a esa langosta que perdió y ya tiene no voy a utilizar la conciencia porque no es necesariamente un humano, pero qué pasa si una langosta perdió? Lo que hace una langosta cuando pierde, se encoge, se ve más pequeña, ¿no? Lo mismo que hace un ser humano cuando pierde, ¿cierto? Cuando le sale algo mal o le sucede algo malo o recibe, digamos, ataques de personas que lo hacen sentir mal. Entonces, ¿qué hace? La persona se encoge, ¿cierto? Los sucesos negativos que hacen que las personas se encojan. Entonces, ¿pero qué pasa si artificialmente inyecta serotonina a esa persona? O en este caso, se inyecta serotonina a este crustáceo, a esta langosta. Entonces de pronto empieza a expandirse y se olvida que había perdido, ¿no? Noten lo importante porque el título de esta regla es enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Enderézate y mantén los hombros hacia atrás. O sea, eso implica expansión, implica dominio, implica confianza. Ahora solo lo estamos explicando de una forma metafórica con las langostas, ¿no? Entonces ya ustedes van entendiendo a qué se refiere el autor, ¿no? Ahora, los fármacos que se prescriben a las personas que atraviesan una depresión, los cuales inhiben la forma selectiva de recaptación de serotonina, vienen a tener el mismo efecto químico y las mismas consecuencias en la conducta, en lo que resulta una de las más asombrosas demostraciones de la continuidad evolutiva de la vida terrestre. El Prozac consigue alegrar incluso a las langostas, ¿no? Esto es bien interesante porque dentro de los tratamientos para personas en depresión, y entendemos que una persona en depresión es que ha perdido batallas, vamos a llamarle traumas o eventos negativos, pero no ha sido capaz de levantarse ni sobreponerse sobre eso, es que si ellos reciben, digamos, o pueden recibir pastillas que para sentirse mejor son casi como inyecciones de serotonina, ¿no? Para sentirse mejor. ¿De acuerdo? Noten esa palabra, porque una cosa para el ser humano es tener la conciencia de ser mejor o sentirte más fuerte, otra cosa es simplemente las sensaciones o las emociones. La combinación de alta serotonina y baja octopamina caracteriza entonces a los vencedores. ¿De acuerdo? La configuración neuroquímica opuesta con una proporción elevada de octopamina respecto a la serotonina produce langostas con pinta de perdedoras, contraídas, inhibidas y escurridizas, de las que andarían merodeando en el cruce callejero y se esfumarían en cuanto se anunciara una bronca. La serotonina y la octopamina también regulan el reflejo de retirar la cola, que le sirve a la langosta para propulsarse rápidamente hacia atrás cuando necesite escapar. Se requiere menor nivel de provocación para obtener esa reacción en una langosta derrotada. Algo similar a la reacción de alarma que se da en los soldados o niños maltratados con estrés postraumático. Miren qué interesante es esto, es lo mismo que le pasa a los seres humanos. En resumen, una langosta que tiene alta serotonina y baja octopamina son las langostas ganadoras o vencedoras. Son normalmente las que se expanden y obviamente son las que han ganado conflictos anteriores, conflictos de territorio versus otras langostas. Sin embargo, las langostas que están bajas en serotonina y altas en octopamina son, digamos, langostas perdedoras, ¿no? Son langostas que han perdido conflictos de territorio, en este caso porque también pierden conflictos sobre sobre la pretensión sobre una hembra, que eso lo vamos a ver después. Pero cuando pierden la batalla, ¿qué pasa? Producen más octopamina, son bajos en serotonina y son las langostas que se encogen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú ves langostas pequeñas, son langostas que son perdedoras. Cuando ves langostas expandidas, son langostas ganadoras. Las langostas ganadoras, altos en serotonina, las langostas perdedoras, altos en serotonina. ¿Ya? Las langostas ganadoras, bajos en octopamina, las langostas perdedoras son altos en octopamina.
¿no? Entonces, para que ustedes tengan solo un resumen, porque algunas personas me preguntan sobre esto, les estoy dando de una forma un poco más fácil de entender esto. Entonces, ¿es lo mismo que pasa en el ser humano o no? Lo que pasa en el ser humano cuando pierden una batalla, cuando tienen un evento traumático, cuando les sale algo mal, pierden el trabajo, o una chica los cambia por otro chico, o pierden dinero, o digamos tienen traumas en el pasado. ¿Qué es lo que pasa normalmente con el ser humano, no? Se encoge. Y al encogerse se reprime, ¿no? Y entonces el cerebro deja de producir los bioquímicos de felicidad, confianza, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Y tú puedes ver cuando una persona tiene poca confianza cómo es que camina. Camina agachado, cabizbajo, encogido, ¿cierto? Pero cuando una persona está llena de confianza porque ha ganado batallas, dígase, no solamente ganado batallas de conflictos de terrenos a golpes, ¿de acuerdo? O sea, sé que en las langostas se refleja así, pero en el ser humano no necesariamente, aunque sí podría ser, ¿de acuerdo? Si no, serían más las batallas del tipo, por ejemplo, superan obstáculos, cumplen objetivos, cumplen lo que se proponen, digamos, corren maratones o cumplen, digamos, metas profesionales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Depende de cada ser humano. ¿Qué pasa cuando cumples cada vez más objetivos? Te llenas de confianza. La confianza, como les digo, es una combinación de serotonina, oxitocina y dopamina, ¿cierto? Un poquito más de dopamina, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se ve una persona que está constantemente ganando ese tipo de batallas? Se siente o se ve como una persona más grande, con el tórax expandido, una caminada firme, erguida, mirada al frente, ¿cierto? Entonces tú puedes ver una persona que gana versus una persona que pierde, simplemente observando y simplemente viendo su fisiología, ¿no? Entonces, noten el poder de esta metáfora, porque no muchas personas llegan a entender esta regla como se la estoy explicando. Entonces, en la vida del ser humano pasa lo mismo. Qué importante es que podamos entender eso. Ahora, en el caso de las langostas, ojo, esta es solo una metáfora y una digamos, añadidura mía, ¿de acuerdo? En el caso de las langostas, una vez que pierden las batallas, ya sean por conflictos de terreno digamos, por peleas por una hembra, etcétera, cuando pierden la batalla, automáticamente pierden la posibilidad de poder ganar después. O sea, se convierten automáticamente en perdedoras, ¿no? Es como decía Jordan Peterson, incluso olvidan las batallas que ganaron en el pasado, ¿ya? Pero en el ser humano no es así. En el ser humano todos nosotros tenemos una conciencia, todos nosotros tenemos el poder de revertir una derrota. Entonces todos sabemos que vamos a tener derrotas en la vida, pero tenemos el poder de revertir eso, construir sobre eso y empezar a ganar. ¿De acuerdo? Y cuando digo empezar a ganar, no me estoy refiriendo simplemente a ganar partidos o ese tipo de cosas. Me estoy refiriendo a ganar en la vida como cumplir tus objetivos profesionales, de salud, personales, amorosos, como padre, como madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes sí la posibilidad de revertir eso. Es por eso que cuando hablamos ya en el campo de terapia y las personas, digamos, con depresión, ansiedad, poca confianza, falta de autoestima, consideran que necesitan algo externo como pastillas para poder cambiar su estado y cambiar su historia, y tú sabes que eso no resulta así. Tú sabes que la mejor forma de ayudar a una persona con poca confianza, con baja autoestima, con depresión, es ayudándole a que uno, obviamente, libere las emociones negativas, como con Timeline Therapy, con hipnoterapia, con PNL, para que sea más fácil alcanzar sus objetivos, y mientras alcanza sus objetivos va a ganar más confianza y seguridad. Hace un día o 2 días más o menos, no recuerdo, sí, hace 2 días tuve una conferencia en donde justamente les explicaba que la confianza se construye. ¿Y cómo se construye la confianza? Alcanzando objetivos. Ahora, no tienen que ser objetivos gloriosos del $1.000.000 y el Ferrari y la chica modelo o el chico modelo. No, tienen que ser objetivos en donde tú lo que te propones en el día lo hagas. ¿De acuerdo? Que seas congruente con tus palabras, que puedas hacer ese tipo de hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, que no estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que uno tiene que saber. O sea, cuando uno entiende esto y dice, oye, sí, pues, digamos, reaccionamos como las langostas, pero tenemos la posibilidad de cambiar o reencuadrar una derrota a hacerla una victoria.
¿De acuerdo? Es lo que enseñamos en PNL, es lo que enseñamos es el proceso del coaching. Es lo que haces tú cuando haces terapia, cuando haces PNL, hipnoterapia. ¿Qué es lo que haces? Es que una persona viene con creencias limitantes. Esas creencias limitantes han sido creadas por eventos negativos del pasado en donde la persona considera que no ha tenido la posibilidad de superar eso. O sea, se siente perdedora en ese evento, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú haces al liberar las emociones negativas con PNL, Time Therapy, coaching o lo que hacemos en los entrenamientos o en las terapias o sesiones? Lo que haces es reencuadrar para que genere los aprendizajes de ese evento y sobre eso construya recursos positivos. O sea, de pronto, ese evento negativo que es algo así como, porque me sucedió eso, me siento triste y todo me sale mal, se convierte en porque me sucedió eso, aprendí lo necesario y ahora soy lo suficientemente fuerte y con recursos para poder superar lo que me puede venir en el futuro, ¿no? Justo hoy día tuve una sesión y hablé sobre eso. Le digo, a veces las personas creen que los eventos negativos juegan en contra de uno, pero en realidad los eventos negativos juegan a favor de uno porque te construyen y te llevan a donde tú estás ahora, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Tú tienes la posibilidad de revertir cualquier evento negativo, ¿de acuerdo? Quiero que quede eso muy claro. Bien, seguimos entonces. El principio de la distribución desigual. Cuando una langosta derrotada recupera la moral y se atreve a volver a pelear, sus probabilidades de perder son mayores de las que cabría esperar teniendo en cuenta su historial de batallas acumuladas. Por el contrario, la que obtuvo la victoria tiene más las probabilidades de ganar. En el mundo de las langostas se juega el doble o nada a favor del ganador, al igual que en las sociedades humanas, donde 1% más rico cuenta con las mismas riquezas que el 50% de más abajo. Y los 85 personas más ricas tienen lo mismo de 3.500 millones que ocupan la parte inferior. Eso lo voy a resumir en lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que dice en esta parte es las personas que han perdido la batalla, o sea, en este caso las langostas que perdieron la batalla e intentan recuperar, digamos, su capacidad para ser vencedoras, tienen más probabilidades de perder versus que las langostas que ganaron sus batallas tienen más probabilidades de ganar. Ahora tú puedes decir, Fabián, eso es muy obvio. Bien, pero no es tan obvio en el ser humano, ¿de acuerdo? Las personas intentan querer ganar batallas teniendo derrotas o conservando sus derrotas en su mente o conservando sus creencias limitantes, sus traumas del pasado. Esto lo voy a colocar de esta forma, ¿de acuerdo? Y es lo que siempre les digo en los entrenamientos. Tú puedes querer muchas cosas, incluso saber cómo definir objetivos, definir tus objetivos SMART y empezar a tomar acción. Pero mientras consideres, ojo, puedes estar muy motivado, ese día hiciste ice bath o caminaste sobre fuego, hiciste tus meditaciones, todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y estás queriendo alcanzar tus objetivos, quieres sentirte ganador. Pero si no has trabajado tus creencias limitantes, tus eventos negativos del pasado, desde el punto de vista como, digamos que tienes creencias del no me lo merezco, no soy suficiente, no puedo hacerlo, no soy capaz de hacerlo, por más de que te sientas motivado, es muy probable que no alcances tu objetivo. Ese es exactamente el paralelo que nos menciona aquí Jordan Peterson con las langostas, ¿de acuerdo? Entonces, una langosta que ha perdido antes tiene muchas probabilidades de perder en el futuro. Es lo que siempre les digo, es como, imagínate un empresario que ha sido, digamos que ha perdido dinero una vez, ha perdido dinero otra vez, ha perdido dinero otra vez, ha perdido dinero otra vez, y luego tiene otra oportunidad de inversión y está motivado y dice, esta vez sí la voy a hacer. ¿Qué es lo más probable que suceda? Que vuelva a perder su dinero, por más segura que sea la inversión. ¿Por qué? Porque como no ha aprendido de las pérdidas anteriores, lo más probable es de que vuelva a perder dinero. Pero un empresario que ha ganado dinero, cuando venga una quinta inversión, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Que gane dinero, ¿no? Yo me acuerdo que trabajé con un empresario que me decía, Fabián, no sé por qué siempre pierdo, desde que tengo 27 años siempre he perdido. Y le digo, hay algo que no estás aprendiendo, pero no sé por qué me pasa esto a mí. Entonces es como que en su conciencia este empresario creía que porque lo intentaba nada más, en algún punto iba a ganar, cuando todo su historial era de pérdida. Por eso cuando les digo a ustedes,
Las personas vienen motivadas y queriendo emprender y queriendo hacer las cosas, alcanzar objetivos, pero si no sanas tu pasado, si no entiendes y aprendes de tus derrotas del pasado, no vas a lograr tus objetivos en el futuro. Hace un tiempo me hicieron una entrevista en la televisión y eso lo compartí en las redes sociales, ustedes pueden ver en TikTok, Instagram, etcétera, que les dije, tienes que sanar el pasado, tienes que sanar y cortar los patrones desde el pasado, ¿de acuerdo? Los eventos traumáticos del pasado, si no vas a cumplir el mismo patrón, ¿no? Es como una vez trabajé con una chica que estaba buscando, su objetivo era encontrar pareja y tener una relación plena, ¿no? Y me dice, siempre he tenido malas relaciones y por más de que quiero tener una buena relación, por más de que quiero encontrar al indicado, no puedo. Me autosaboteo, no es el indicado, escojo mal. Y obviamente porque está repitiendo el mismo patrón. Ahora, también es obvio de que vino a mi sesión justamente para que podamos trabajar eso y encontrar los patrones, que sea consciente y liberarlos con técnicas, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer el trabajo, tú tienes el poder de hacer el trabajo para reencuadrar o resignificar o aprender de tus eventos del pasado y cortar esto. O sea, sí, no puede venir derrota pensando de que vas a ganar después sin hacer ningún cambio. Es derrota, cambio, aprendo, hago terapia, hago coaching, aprendo nuevas técnicas, soy consciente de mí, bien, gano. ¿De acuerdo? La gente se olvida de eso. A veces piensan, no, estoy motivado, Fabián, yo pongo todo mi esfuerzo. No es suficiente si no haces la terapia, no es suficiente si no eres consciente de tus patrones mentales. ¿De acuerdo? Esto sé que a algunas personas no les gusta escuchar eso, pero es la verdad. Hay tantas personas que hablan del positivismo, como si no existieran los problemas. En realidad hay que enfrentar los problemas, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede que una persona cuando gana. Si gana, va a tender más a seguir ganando en el futuro, ¿no? Entonces aquí hay una parte importante, ¿no? Que incluso en el dinero, esto es una política que se utiliza incluso en economía y está en la Biblia, ojo, ¿eh? También se le conoce en ocasiones como el principio de Mateo. Mateo versículo 25, Mateo versículo 25, en alusión a la que quizás sea la máxima más contundente de las atribuidas a Jesucristo. Escuchen esto, decía, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Incluso eso está en la Biblia, lo que quiere decir que los que tienen más van a tender a tener más, los que tienen menos van a tender a tener menos. Y eso es lo que tú explicas, todo lo que se nota o lo que se dice en el mundo de desigualdad y de que todos deberían tener lo mismo. Es el mismo, Elon Musk le preguntaron lo mismo, les dijo, si yo reparto mi riqueza, eventualmente la riqueza va a regresar a los bolsillos de las personas y en 5 años van a regresar a los bolsillos de las personas que estuvieron desde el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una política, es así como funciona la conciencia. Entonces, ¿qué te conviene? Ganar. Te conviene trabajar en ti, te conviene alcanzar objetivos, te conviene estar constantemente en crecimiento, alcanzando objetivos, reencuadrando, porque eso te va a permitir que se componga tu crecimiento. Es por eso que de pronto los famosos saltos cuánticos se dan cuando entiendes esto. Muchas personas quieren su salto cuántico, pero no están cambiando, no son conscientes de sus pensamientos, no aprenden de sus eventos negativos. Entonces, ¿cómo crees que esas personas van a poder generar su salto cuántico si no están aprendiendo, creciendo, desarrollándose, siendo conscientes? Recuerda esto, al que tiene más se le dará y le sobrará, al que tiene menos, más se le quitará, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo que hoy por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Es un problema esto, ¿no? Los ricos se vuelven cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, es una ley universal, ¿de acuerdo? Eso no es algo que se pueda incluso someter a una discusión, ¿de acuerdo? Porque es así como funciona la energía, es así como funciona la inteligencia. Ahorita eso es algo que lo puedes demostrar cuánticamente, pero se los acabo de demostrar biológicamente también, desde la metáfora de la langosta, ¿no? Una langosta debilitada no se rebelará, aceptará su estatus inferior y mantendrá las patas pegadas al cuerpo. Por el contrario, la langosta que ocupa la posición superior, por lo que cuenta con el mejor refugio y puede descansar plácidamente tras una buena comida, ¿no? Se jactará de su dominación sobre el territorio, sacando a las langostas subordinadas de sus refugios durante una noche, tan solo para recordarles quién es el que manda, ¿no? Importantísima esta metáfora. Incluso hay una parte de todas las chicas, ¿no? Las langostas hembras, que también luchan a conciencia por el territorio durante las fases de su vida y su relación y la maternidad,
Identifican al macho dominante con rapidez y acto seguido pasan a sentir por él una irresistible atracción, ¿no? Esa parte es importantísima porque si ustedes siguen a Jordan Peterson, mucho de lo que él habla en sus podcasts, en el YouTube y en todo eso, se van a dar cuenta que habla que incluso sí, las mujeres van a ser selectivas y van a elegir al hombre que va a poder cuidarlas, protegerlas, ¿no? Y es por eso que es normal que una chica pueda ser selectiva y que pueda tener sus exigencias, pero también es normal que siendo hombre busquemos siempre proveer, ser más fuertes, cumplir objetivos, ganar y ser vencedores, porque también es obvio de que las chicas se van a fijar más en este tipo de personas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes dicen, oye, ¿por qué las chicas se enfocan en los bandidos, no? Es porque los bandidos de alguna forma están generando o proyectando seguridad, básicamente, y eso llena, digamos, cierta parte o es cierta búsqueda de protección, pero eso solo se da en ciertos niveles de conciencia, ¿no? Pero ya cuando crecen, las mujeres tienden a buscar no tienden a buscar a alguien que se refleje físicamente fuerte, sino alguien que sea inteligente, ¿no? Pero depende del nivel de conciencia. Eso ya lo vemos en otro programa porque es todo un tema también, ¿de acuerdo? Entonces las mujeres modernas están buscando hombres inteligentes, ¿de acuerdo? Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, pero la naturaleza, el agente que elige, no es un elector estático, no en un sentido simple. La naturaleza se viste de forma diferente para cada ocasión y varía para una partitura musical, algo que en parte explica la honda capacidad para transmitir el significado que posee la música. A medida que el ambiente se acoge a una especie, se transforma y cambia. Los atributos que hacen que un individuo consiga sobrevivir y reproducirse también se transforman y cambian. Así pues, la teoría de la selección natural no postula que las criaturas vayan adaptándose de forma cada vez más precisa a un patrón especificado en el mundo. Más bien las criaturas mantienen un baile con la naturaleza, aunque eso sí, uno moral, ¿no? En mi reino, dice la reina de corazones en Alicia, el país de las maravillas, necesita correr con todas tus fuerzas si pretendes permanecer en el mismo lugar. Nadie triunfa quedándose quieto por muy bien pertrecho que esté, ¿no? Importantísimo, como siempre, como hablamos en el capítulo anterior, la única forma de generar emociones positivas, de triunfar, es avanzar, crecer, alcanzar objetivos, ¿no? Moverse. Nadie triunfa quedándose quieto. El movimiento es la clave. Importante es esto. La naturaleza tampoco es simplemente dinámica. Algunos de sus elementos cambian rápido, pero se encuentran inmersos en otras estructuras que se transforman con más lentitud. Algo que también suele suceder con la música. Las hojas cambian rápidamente con los árboles más rápido que los bosques y el tiempo cambia más rápido que el clima. Si no fuera así, la moderación evolutiva no funcionaría, puesto que la morfología básica de los brazos y las manos tendría que cambiar tan rápido como el tamaño de los huesos y la función de los dedos. Es el caos dentro de un orden, a su vez de otro caos que encuentra inscrito en un orden superior, ¿no? Esto vamos a ir entendiendo porque vamos a hablar del orden y el caos, pero como les digo, desde un término que es abstracto de por sí, pero que cada uno de ustedes tiene que darle un significado. Cuando yo entendí esto del dinamismo, recuerdo que en un entrenamiento me hicieron la pregunta, pero Fabián, ¿cómo haces tú para salir del atascamiento? Y es una buena pregunta que me hicieron, o sea, ¿cómo hago yo para salir del atascamiento, ¿no? El atascamiento es como quedarte quieto con lo que haces o piensas que estás quieto o estás atascado que no tienes salida, ¿no? Y me hizo reflexionar y digo, bueno, para responder esa pregunta voy a recordar la última vez que quedé atascado. Pero la verdad es que no encontré un momento que me quedé atascado. Y luego se me vino a la mente, pero el atascamiento no existe si es que tú entiendes de que la vida es movimiento. Es exactamente lo que te dice aquí, ¿de acuerdo? La naturaleza es simplemente dinámica, ¿de acuerdo? Pero obviamente no todo a la misma velocidad. Entonces, cuando tú entiendes de que todo es movimiento, no existe el atascamiento. Lo único que te queda es seguir moviéndote, ¿no? El movimiento crea la atracción, el movimiento crea emociones positivas, el movimiento genera confianza en la persona, el movimiento es la primera chispa para poder encender nuestra capacidad de creación.
¿cierto? Por eso es de que siempre les digo, en mi libro les coloqué definir el objetivo y tomar acción, porque tomar acción es lo más importante siempre. Obviamente tiene que haber una inteligencia detrás de eso, no es tomar acción por tomar acción, ¿no? Pero eso es bien importante, ¿de acuerdo? Si uno entiende que la vida es movimiento, entonces cada vez que te sientes atascado, simplemente haz algo, lo primero que se te ocurra y vas a salir del problema, ¿de acuerdo? Simplemente haz algo, lo primero que creas que tienes que hacer, hazlo, porque mientras te mantengas en movimiento, vas a resolver todo, ¿de acuerdo? Lo único que cuenta desde una perspectiva darwinista es la permanencia, ¿de acuerdo? Perspectiva darwinista, ya sabemos de que Darwin no estuvo quizás en lo correcto cuando decía que nosotros proveníamos de los monos y éramos estáticos y definidos y que no teníamos conciencia y todo el tema, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que las jerarquías de dominación, por muy sociales o culturales que puedan parecer, llevan presentes 500 millones de años. Es algo permanente, es algo real. Y esto es bien interesante porque si tú lees el libro y una de las cosas que siempre dice Jordan Peterson, no es que esté a favor de las jerarquías, simplemente lo manifiesta como la jerarquía siempre va a ser real y la jerarquía siempre ha estado presente en toda organización. Cuando estudiamos valores y niveles de conciencia, desde el valor nivel, digamos, 1, existe una jerarquía. De 1, pero existe, ¿de acuerdo? Yo soy mi propio jefe, una cosa así, pero bueno, así ya no hay mucho en el mundo. Pero desde el nivel 2 siempre hay una jerarquía. En nivel 2, probablemente la persona la mayor o el más, digamos, sí, el mayor de la tradición, etc. El 3 uno mismo, el 4 puede ser el líder de la organización, de la comunidad, etc. El 5 igual. Entonces uno tiene que entender de que la jerarquía siempre existe. Ahora, sé que algunos, si están escuchando esto por primera vez o si por primera vez han puesto la intención en aprender de Jordan Peterson, se van a dar cuenta que muchos de sus problemas, no vamos a decir eso, no son problemas en realidad. Muchas de las polémicas que ha generado en el mundo, porque se le considera como un autor y psicólogo polémico, es porque él defiende las jerarquías, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas personas que hablan hoy en el mundo sobre la igualdad, de que todos deben ser iguales, etcétera, etcétera. Y él dice, no todos deberían de recibir igual, existen las jerarquías, pero las jerarquías deben estar demostradas en base a las competencias. Él sí está en contra de las jerarquías tiranas, por así decirlo, oprimidas, como el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es un poco tirana, o en el caso de Corea, ¿no? Entonces, eso sí, hay una jerarquía, pero es una jerarquía tirana, ¿no? Y un abuso de jerarquía. Pero siempre van a existir jerarquías, y las jerarquías normalmente van a estar dominadas por la persona más competente, ¿no? En el caso en una familia, de repente el papá o la mamá, ¿cierto? O de repente el hijo mayor, o cómo se defina, pero siempre va a tenderse inconscientemente a ejercer o que existe una jerarquía dentro de un grupo o de personas o un grupo de uno también, ¿no? Cuando es sobre uno mismo. Entonces la jerarquía es real, por eso es que lo señalo y lo subrayo, siempre va a haber jerarquías. No todos deberían ganar igual, no todos tienen las mismas responsabilidades, no todos tienen las mismas obligaciones y siempre va a dominar en una jerarquía el más competente, es lo más ecológico. Siempre existen jerarquías, siempre debería dominar el más competente. Ahora, cuando existen jerarquías donde no está a cargo el más competente es cuando hay problemas, en el caso del socialismo, por ejemplo, ¿no? Ahora, la parte de nuestro cerebro que registra nuestra posición en la jerarquía de dominación es por eso fundamental y excepcionalmente antigua. Siempre ha existido la jerarquía. Es un sistema de control esencial que modela nuestras percepciones, valores, emociones, pensamientos y acciones. Ahora, los que he estado diciendo, ¿no? La jerarquía de uno todos nosotros tenemos también una jerarquía de valores. Y nuestra jerarquía de valores determina nuestras prioridades o a lo que le damos más importancia. Es lo que ya vengo hablándoles en la mayoría de podcasts anteriores, ¿no? En mi libro también escribo eso. Los valores definen la jerarquía de nuestros propios intereses. Siempre hay algo más importante en nosotros que dirige nuestra atención, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras percepciones y nuestros resultados finalmente. ¿De acuerdo? Ahora. Bien, arriba y abajo. Hay una calculadora espantosamente instintiva en lo más profundo de tu interior, en la base misma de tu cerebro.
muy por debajo de tus pensamientos y sentimientos. Controla con exactitud dónde te sitúas en la sociedad. Pongamos, por ejemplo, en una escala del 1 al 10. Si estás en el número 1, en el nivel más elevado del estatus, eres un triunfador absoluto. Si eres macho, tienes acceso preferente a los mejores lugares para vivir y a la comida de mejor calidad. Cuentas con infinitas oportunidades para el contacto romántico y sexual. Eres una langosta de éxito y las hembras más atractivas se pelean para conseguir tu atención. Si eres hembra, tienes acceso a muchos pretendientes de gran calidad, altos, fuertes y simétricos, creativos de confianza, honestos y generosos. Y como tu compañero macho dominante, competirás de forma feroz, incluso despiadada, para mantener o mejorar tu posición en el igualmente competitiva jerarquía de las hembras para aparearse. Aunque resulta mucho menos probable que para ello recurras a la agresión física, hay muchos recursos verbales y estrategias a tu disposición, como por ejemplo la denigración de los oponentes, y puedes muy bien convertirte en una experta en su uso. Si por el contrario te encuentras en lo más bajo de la escala, en el 10, independientemente de tu sexo, no tienes ningún lugar donde vivir o ninguno bueno. Tu comida es horrible o cuando consigues comer. Tu estado físico es malo y no suscitas el menor interés romántico a nadie, a no ser que compartan tu nivel de desesperación. Tienes la probabilidad de contraer una enfermedad, envejecer con rapidez y morir joven, y muy pocos, en el mejor de los casos, llorarán tu desaparición, ¿no? Esto es una definición, es ruda, sí, es directa, sí, es cruda. A algunos no les gustará lo que están escuchando, pero es real, ¿de acuerdo? Es real, es por eso que siempre les digo, cuando les pregunto a las personas en los entrenamientos, cuando ustedes piensan en esa persona que admiran, esa persona que es modelo para ustedes, que les gustaría convertirse y tener lo que ellos tienen y hablar como ellos hablan, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que realmente les gusta de ellos, no? Y siempre la respuesta es su confianza. Ahora, es porque tú puedes percibir la confianza en la otra persona. Y yo les digo, bueno, ¿cómo creen que esta persona ha podido estar en ese estado de confianza? Y la única respuesta que existe es a través de la construcción de confianza. ¿Y cómo construyes la confianza? A través de obtener objetivos, alcanzar objetivos constantemente. Entonces, es por eso que incluso, todo te va a ir mejor en la vida si alcanzas objetivos y creces y estás constantemente en crecimiento, aprendiendo nuevas habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De esa forma también tendrás lo mejor en la vida para ti, ¿no? Ahora, el mismo bucle destructivo sucede en la vida de las personas. En la mayoría de los casos lo catalogamos como enfermedad mental cuando sucede, incluso si no ocurre exclusivamente o incluso para nada en la mente de las personas. La adicción al alcohol o a cualquier otro tipo de sustancia que altere el estado de ánimo es un ejemplo frecuente de proceso de retroalimentación positiva. Escuchen esto muy bien porque hay muchos trucos para trabajar sobre esto. Imaginemos a una persona que le gusta beber, quizás un poco más de lo que debería. Se bebe enseguida 3 o 4 copas y su glucosa se dispara. Esta situación puede resultar extremadamente estimulante, sobre todo si se trata de alguien con una predisposición genética al alcohol. Pero solo sucede cuando los niveles de glucosa suben de forma sostenida, lo cual solo ocurre si el bebedor sigue bebiendo. Cuando cesa, la glucosa no solo se estanca, luego empieza a caer en picada, sino que en su cuerpo comienza a producir una variedad de toxinas a medida que metaboliza el etanol consumido. También empieza a notar los efectos de la abstinencia a medida que los sistemas de ansiedad que la ingesta había bloqueado comienzan a responder de forma amplificada. La resaca no es más que la abstinencia producida por el alcohol. Y en este caso empieza cuando se deja de beber. Para conservar esa cálida intensidad y mantener a raya las desagradables secuelas, el bebedor puede simplemente seguir bebiendo hasta consumir todo el licor que tiene en casa hasta que los bares cierren y se queden sin blanca. Al día siguiente se levanta con una tremenda resaca. Hasta ahora no es más que una situación desagradable. El problema verdadero comienza cuando descubre que su resaca se puede curar con unas cuantas copas más por la mañana. Y una cura así es obviamente temporal, no hace más que aplazar ligeramente los síntomas de la abstinencia. Pero puede que eso sea lo que busca a corto plazo si la miseria que sufre es lo suficientemente cruda.
Así que ahora el bebedor ha aprendido a curarse de su resaca. Y cuando la medicina es lo que causa la enfermedad, se ha creado un bucle de retroalimentación positiva, ¿no? Habla del alcoholismo, habla de las personas que fuman y habla un poco de las personas incluso con agrofobia o con algunos tipos de fobias, que les recomiendo que lo leen porque les da la forma en cómo esos hábitos, por así decirlo, se producen y cómo los podrías controlar, no solamente a través del pensamiento y la emoción, sino también de cómo esto se comporta y qué es lo que debías hacer en comportamiento, ¿no? Ahora, ¿esto en qué se relaciona? De que todos nosotros de alguna forma buscamos apaciguar cierto dolor o sufrimiento. El problema no es ese, porque todos nosotros vamos a tener que hacer eso en algún momento. El problema es lo que eliges para apaciguar el dolor o el sufrimiento. Algunas personas lo hacen con el alcohol, otros con las drogas, otros con el sexo, otros con la comida, otros con las compras compulsivas, otros quizás con ejercicios, otros quizás con meditación, otros quizás con tiempo y calidad con su familia, otros quizás con tiempo y calidad con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso es que cuando trabajamos con adicciones, lo primero que tenemos que entender es que hay una intención positiva detrás de eso. Que las personas consideran que están enfermos, no, simplemente hacen algo diferente a ti para calmar cierto dolor, cierta ansiedad, cierta, digamos, emoción negativa en algún momento, dependiendo de lo que están trabajando. ¿De acuerdo? Ahora es cierto que cuando las personas me dicen, pero Fabián, ¿todo esto se puede trabajar con técnicas de PNL y hipnoterapia? Por supuesto. Ahora, pero hay, digamos, los dos asteriscos pequeños y las letras chiquitas que te dicen, obviamente mientras exista la capacidad receptiva donde la persona puede responder a tu sugestión o pueda responder a su pensamiento, porque cuando ya existe una degeneración neurológica, ahí sí es un poco más difícil. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que a veces el alcohol, las drogas degeneran tanto el cerebro, las neuronas, que de pronto ya no es tan viable el trabajo que se pueda hacer a través de PNL, hipnoterapia, que digo que sí se puede hacer, o quizás tapping o trabajo de Reiki o un trabajo energético funcione mucho mejor en ese caso, pero ya no va a haber una respuesta, digamos, consciente de la persona. Debemos entender de que por eso siempre preguntamos sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden esto muy bien, porque ahora habla de la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva en este caso es de que cada vez de que tú tienes un problema recurres a algo, ¿no es cierto? Recurres a algo para salir de esa emoción negativa, pero luego aprendes de que esa emoción negativa vuelve a regresar y entonces consideras de que debes hacer eso. Es, por ejemplo, el problema de la obesidad, ¿no? Tú comes algo, estás en un momento de desesperación, te preocupan muchas cosas y de pronto comes algo. De pronto tu cerebro dice, uy, el azúcar o lo que estoy comiendo me hace sentir mucho mejor. Entonces generas un anclaje. Desesperación, preocupación es igual a comer un dulce, ¿no? O un carbohidrato, etc. Luego, cuando tienes otro problema, ¿qué es lo que haces? Vuelves a comer, ¿cierto? Porque es la única forma de saciar o de apagar la emoción negativa. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en PNL o hipnoterapia? Es no trabajar necesariamente sobre la comida, aunque sí lo hacemos, porque también estamos programados para la comida, sino que también trabajar sobre las emociones negativas. No es lo mismo que trabajar sobre personas que fuman, es sencillo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas fuman por ansiedad. Pero ¿qué pasa si tú realmente trabajas sobre la ansiedad y liberas la ansiedad y la persona regresa a tener un comportamiento normal, habitual, justo en el contexto de respiración? Ya nada le genera alteración del flujo respiratorio, entonces ya no va a tener la necesidad de fumar, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender cuando trabajamos este tipo de problemas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora, creo que con eso vamos a terminar el programa de hoy. ¿De acuerdo? Para el próximo programa tenemos la regla número 2, que es trata de ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Así que creo que ha sido importante lo que hemos podido aprender en el programa de ahora, ¿no? Importantísimo cómo impactan las derrotas en nuestra vida, en nosotros. Importantísimo cómo impactan todo lo que podemos, digamos, lograr o ganar en nosotros mismos. Lo hemos visto en una metáfora con langostas en este caso.
de la misma forma funciona nuestro cerebro, nuestra capacidad de responder hacia algo. Como les decía en el capítulo anterior, cuando ganas, y cuando digo cuando ganas, me refiero cuando alcanzas objetivos, superas obstáculos, superas problemas que pensabas que no podías superar, tu cuerpo automáticamente se llena de dopamina, y la dopamina es justamente ese neurotransmisor, ese bioquímico que te permite seguir avanzando, ¿no? Es lo que nos hace sentir poderosos, ¿no? Que podemos lograrlo. Pero si perdemos, en este caso las langostas, no necesariamente un conflicto de territorio, pero se refiere a personas que no hacen nada. Ahora, es entendible que una persona que no hace nada, que no quiere hacer nada, que no le inspira nada, que no es motivado por nada, obviamente tiene depresión, poca autoestima, pero también tenemos que entender de que esta persona ha tenido eventos negativos en el pasado, es por eso que eso piensa ahora, ¿de acuerdo? Lo que pasa es de que de los eventos del pasado esa persona se siente como víctima, se siente como que ya perdió, que no hay nada que pueda hacer sin recursos. Versus una persona que le ha pasado también los eventos negativos, pero los ha transformado, los ha utilizado, ha aprendido sobre eso, entonces de pronto empieza a generar más confianza, más dopamina, y cuando su cuerpo se llena de dopamina, entonces genera seguridad, genera momentum, entonces quiere alcanzar más objetivos, entonces alcanza un objetivo tras otro y se produce lo que les hemos hecho en la ley de Mateo, ¿no? Que dice, o lo que dice también la ley de Murphy, ¿no? Lo que tiene que pasar va a pasar. Entonces, para una persona que gana constantemente va a tender a ganar cada vez más. Una persona que pierde constantemente va a tender a perder más, ¿no? Y esta persona que está perdiendo un poco más, se trata que no está aprendiendo, no está cambiando su forma de pensar, no está cambiando o no es consciente de sus comportamientos, de sus pensamientos, ni siquiera de sus emociones, incluso no es consciente de qué creó el tipo de pensamiento que está teniendo esa persona, por lo tanto no hace nada y eso genera emociones negativas, ¿no? Y lo último, lo que hemos visto también es que las personas que pierden se encogen, miran hacia abajo y obviamente hay bloqueos energéticos ahí, ¿de acuerdo? Pero las personas que ganan constantemente, las personas que están alcanzando objetivos, que se están retando y desafiando a sí mismos, tienden a expandirse, ¿no? Generan más serotonina, que es justo este bioquímico que hace que las personas se expandan, de que caminen firmes, erguidos, mirada al frente, ¿no? Y eso genera más confianza y eso hace que ganen un poco más. Desde la perspectiva de PNL, ¿de acuerdo? Cuando les hablo del modelo de comunicación, ustedes han visto de que la fisiología tiene un impacto directo en el estado y el estado tiene un impacto directo en la representación interna, tiene un impacto directo en el pensamiento. O sea, simplemente pararte, estirarte, como lo dice Jordan Peterson, párate y estrecha párate de una forma expandida. Simplemente pararte de esa forma vas a lograr sentirte mejor, y al sentirte mucho mejor vas a generar pensamientos positivos y muchas veces pensamientos optimistas de creación, básicamente positivos, ¿no? Entonces, eso es cuando trabajamos en PNL, siempre desde el año 1970 hemos sabido de que la fisiología impacta en lo que piensas. Si tienes una fisiología pobre, vas a tener pensamientos negativos. Si tienes una fisiología de poder, como le decimos en PNL, vas a empezar a tener pensamientos positivos. Y rápidamente una técnica les dejo para terminar y concluir en este episodio. Es una técnica muy clásica de PNL, que le decimos la técnica de la fisiología de poder, ¿no? Que se les enseña mucho a los niños también. Que se paren en su pose favorita como si fueran Superman o Mujer Maravilla, y cuando que se paren en esa posición y mantengan la mirada hacia arriba, hacia el lado derecho, por entre 2 y 5 minutos, y eso automáticamente va a cambiar la bioquímica del cuerpo. Cuando las personas se paran de esa forma, de pronto empiezan a tener pensamientos positivos, es imposible sentir pensamientos negativos, y de esa forma una persona puede emprender o tener mejores ideas, tomar acción, dominar su día, etcétera, etcétera, solo por el cambio fisiológico. No tienes que hacer terapia, PNL, hipnoterapia, simplemente pararte 2 minutos, 5 minutos, como si fueras Superman, como si fueras la Mujer Maravilla o tu superhéroe favorito, y lo que vas a hacer es aumentar tu testosterona, disminuir el cortisol, y eso va a hacer también que te sientas mucho más optimista y mucho más positivo para enfrentar tu día, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, creo que eso fue un muy buen inicio de las reglas en sí del libro 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando en el podcast. Gracias por hacer que este podcast sea el número 1 de PNL de habla hispana. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna recomendación, ya saben, síganme en Instagram, síganme en YouTube con Principios para tu éxito por Fabián Tejada.
y nos pueden también comentar por interno para responder. Estoy constantemente respondiendo sus mensajes, incluso por voz. Respondo todas sus dudas si me inscriben al interno por Instagram. También síganos en TikTok, y para que sepan de nuestros entrenamientos presenciales, online en vivo, virtuales, de todo lo que es PNL, hipnosis, Time and Therapy, coaching avanzado y todos los programas sin máster y todo lo que enseñamos en Latinoamérica. También nos pueden consultar y visitar las redes sociales de la AHPNL, la Asociación Hispanoamericana de Programación Neurolingüística Hipnosis, que es la escuela número 1 en tecnologías de cambio, transformación y éxito. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.